A media sesión. Si soy una empresa y me va razonablemente bien, pues miro a mi entorno y compruebo que mi país es el que más crece dentro de la Unión y puedo hacer dos cosas. O dormirme en los laureles o echar un vistazo a lo que puede pasar, reflexionar sobre lo que voy a poder necesitar, preparar mi modelo de gestión para ciertas vicisitudes que probablemente ni siquiera imagino. Pero eso, evidentemente, con planteamiento, que está muy bien, se dice antes que se hace. ¿Cómo lo afronto? Pues para intentar desgranar ese reto hemos invitado al socio director de Improven, a Sergio Gordillo. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Sergio, ¿qué necesita una empresa como planteamiento previo? Así, de forma básica, como un must, para seguir en la pelea siempre. Porque sabemos que llegar a ponerte en marcha es difícil, pero lo que es difícil es mantenerte, ¿no? Para no verte abocada a la desaparición. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que de partida hay que estar permanentemente queriendo ser tu mejor versión. Y en ese marco de tu mejor versión, pues a nivel incluso como persona física, ¿cómo haces para cuidarte al máximo, ¿no? Y no tanto porque hacer acciones cuando las cosas van mal o regular, sino incluso cuando estás sano, pues querer estar más sano. Pues como empresa diría igual, permanentemente estar siendo tu mejor versión, para responder a lo actual y a lo que tenga que venir, ¿no? Es evidente que una empresa seria tiene que tener un modelo de negocio, pero el modelo de negocio no son las tablas de la ley, ¿no? Tiene que ser capaz de evolucionar, ¿no? Sí. O sea, tengo que tener una cierta flexibilidad. Sí, digamos que cuando un negocio aparece es porque hace tiempo, seguramente una persona tuvo la capacidad de entender o detectar una necesidad del mercado y además fue capaz o tenía una serie de conocimientos adquiridos previamente y entendió cómo machear su conocimiento operacional para responder a una necesidad de mercado, ¿no? Y eso va permitiendo encontrar un modelo de negocio que es capaz de convertir o de generar una serie de insumos a través de procesos y personas en un outcome que alguien esté dispuesto a pagar por ello, ¿no? Pero en un contexto como el que cada día vivimos, en el cual las necesidades del mercado cambian tan rápidamente, ese modelo de negocio que en un sentido inicial tuvo sentido, pues con el camino, con el tiempo, lo deja de tener, ¿no? Y me he encontrado muchas veces compañías que en ese proceso se olvidan del propósito, del para qué fueron fundadas, y no se trata de alguna forma y entran en el dilema de cuánto tengo que vender para pagar lo que soy. Por tanto, entra en una dinámica de servirme del cliente y no servir al cliente. Entonces hay un marco conceptualmente de tener siempre en la cabeza es cuál es el propósito, yo para qué me levanto cada día y cómo soy útil al mercado, ¿no? Y desde ahí, ¿qué haces para mantener lo que tienes? ¿Qué haces para mejorarlo, hacerlo más eficiente? ¿Qué haces para hacerlo diferente? Y en qué medida te eres capaz de ir pivotando poco a poco para ser útil, ¿no? Claro, pero vamos a suponer que mi modelo de negocio es flexible, absorbe los imprevistos, me permite sobrevivir, que ya es mucho pensar, pero bueno, y sabemos que el emprendimiento es arriesgado, porque eso es un componente inherente a ello, ¿no? Siempre ha habido que tener una valentía, pero de repente tienes un momento de retos uno detrás de otro. Pues, ¿cómo lo afrontas? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué división casi de tareas? Porque todas no tienen la misma, ni todos los retos tienen la misma gradación jerárquica. Sí, digamos que en este marco, y yo os invito a que la gente conozca el modelo Cinefin. El modelo Cinefin hace referencia a la clasificación de los retos en 4 grandes niveles, aunque me gusta agregar 2 de ellos en aquello que puede ser simple y complicado, aquello que es complejo o aquello que de alguna forma tiene un impacto que es caótico, ¿no? En ese marco, lo simple o complicado son cosas que ya hay expertise o hay capacidad de resolverlo, hay expertos. Lo simple es porque es algo muy, muy operativo, muy fácil, que cerrar o abrir una botella, ¿no? Es fácil de aprender. A una cosa que es complicada y hace referencia a mandar un cohete a la luna es complicado. Hacer volar un avión es complicado, pero ya se ha hecho. Y en este caso somos capaces de, ¿por qué no?, mandar que vuele un avión, o que vuelen 100, o que vuelen 1000, o que vuelen cientos de miles a la vez. Es complicado porque requiere mucha tecnología, muchos conocimientos, una sincronización de procesos, y eso es complicado de hacer, ¿no? Y para allá hay metodología, expertos y conocimiento, ¿no? Y estamos cada vez más en el mundo de lo que es complejo. Lo complejo es aquello que están apareciendo tendencias como aspectos medioambientales, aspectos geopolíticos, que ahora aparecen elementos de aranceles, aparecen elementos de cambios demográficos. Es decir, hay un montón de elementos y de peticiones, la tecnología, ¿no?, que eso aún no se ha encontrado la respuesta estructurada. Y eso requiere abordarlo de una perspectiva de lo que llamamos en la casa la parte más de business agility, ¿no? Un marco más metodología, más de agilidad, más de planteamiento, oye, ¿cómo soy capaz de empezar a abordar este reto? Y me planteo a partir de aquí una especie de trabajo por sprints y por dinámicas, ¿no? Y voy construyendo valor de forma progresiva, ¿no? Y el tercer elemento, o el último elemento de alguna forma en este proceso de Cinefin es lo caótico, ¿no? ¿En qué medida estamos acostumbrados este siglo XX, XXI? Pues la crisis financiera, el COVID, o en alguna forma de zonas de España, la propia Dana, ¿no? Hace unos meses en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que dices, vale, yo estoy haciendo todo lo posible para hacer eficiente mi empresa, además hay un marco de trabajar la diferencia, y de repente viene un cisne negro y se va todo a hacer puñetas, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas ante eso? Bueno, ya ahí es donde incorporamos el concepto, por un lado, de mapa de riesgos. Oye, vamos a identificar qué cosas pueden tumbar el negocio.
e incorporar el concepto de la redundancia, ¿no? ¿Qué elementos de tu proceso de negocio tienes que tener redundantes, ¿no? Y Claro. si quieres ahora te explico un poco qué significa esto, ¿no? No, sí, explícame, hay que ahondar porque tenemos poco tiempo, pero es básico, eso me parece que es fundamental y en este mundo convulso que tenemos es que vale para todo. Venimos de un modelo, digamos, siglo XX, que fue trabajando más lo que sería la eficiencia absoluta del modelo de negocio para optimizar el uso de recursos y hacer una compañía lo más lean, lo más eficiente, lo más delgadita posible para optimizar lo que sería la rentabilidad del negocio, ¿no? En este contexto, digamos, de impactos relevantes, caóticos, que te pueden dar un golpe en el negocio y si es tan fino, es frágil, es plantear dónde en tu cadena de valor, en tu actividad, tienes que tener dobles recursos. Conceptualmente hablando, ¿por qué tenemos copias de seguridad de un sistema? ¿Por qué hacemos copias? Estaba por pensando ciberataques, en ¿no? un CPD. Por Claro. ejemplo, si tengo mi CPD en Valencia y se me ha inundado, más vale que tuviera pagado un espejo en otro sitio donde no llueva. No sé cómo Pero decir. desde el punto de vista de eficiencia, conceptualmente hablando, te diría, no tiene sentido tener doble, ¿no? Claro. De hecho, muchas veces, como seres humanos, somos redundantes. 2 pulmones, 2 brazos, 2 ojos. O sea, hay un marco de redundancia, ¿no? Una Qué forma, bueno. ¿no? Incluso cuando vas a aspectos de cuando tú ya estás con un amigo que tiene un barco que hace experiencias o hace travesías por el océano, ¿no? Y dice, claro, no con motor, sino con velero, vela. ¿no? Con vela, ¿no? Dice, claro, hacemos un proceso, lo que estás diciendo es que tenemos redundancia de todos los sistemas. Todo está redundante en un barco. Porque en una situación de una tormenta o que algo falle, no puedo depender solamente de un sistema. Entonces, igualmente, en la empresa, en ese mapa de riesgos, ¿dónde tienes que tener un modelo de negocio eficiente para que te permita esa rentabilidad en mentir en la diferencia? Pero además, redundancia para determinar qué activos son vitales para que tengas más inversión de lo que teóricamente tenía sentido. Ejemplo, ¿por qué un proveedor estratégico de Asia o deberías tener 2 proveedores, uno en Asia y otro en América, para que funcione situaciones? O sea, Claro. complicas el modelo, Claro. pero reside plantear, oye, ¿dónde tiene sentido tener dobles capacidades, ¿no? Mercados, buscar diversificación de mercados. Yo hablaba hace muchos años con un productor de caramelos muy conocido, pero que era una empresa como de 100 personas en plena crisis, 2008, y yo le decía, estarás hundido. Y dice, no, es que diversificamos y somos los caramelos más vendidos en Corea, en Israel y en España. Dice, entonces, compensamos. Sí, en este marco es verdad que eso genera complejidad y la complejidad de alguna forma hay que ver cómo la gobiernas. Y de hecho, la compañía, parte de su proceso de limitación de crecimiento es gobernar la complejidad para que esa complejidad en exceso no sea como el colesterol malo, Claro. que te consume más recursos de lo que te genera, ¿no? Pero ese equilibrio de tener cierta diversificación o elementos de alguna forma, porque un almacén o si crezco 2 almacenes separados por si tengo una inundación o un incendio, ¿no? ¿En qué medida hay un marco de estructurar el modelo de negocio con los tiempos que corren que puedas pivotar, ¿no? Qué bueno, qué interesante también el concepto de redundancia, cómo se puede afrontar todo este modelo de pensamiento con elefantes en la habitación que están ahí, que muchas veces no captamos. Yo qué sé, se me ocurre la sucesión en una empresa familiar, la incorporación de nuevas generaciones, que tengo que ir tirando de estas herramientas también, Claro, ¿no? claro, es verdad que es más complejo que haya 2 socios o 3 en vez de uno. Es más complejo que haya más miembros de la familia que en vez de uno, ¿no? Pero en el marco que seas capaz de gestionar un modelo que permita que haya alternativas, pues hace que ese modelo sea menos sensible, menos débil ante un golpe, ¿no? Porque pueden pasar 1000 cosas que vemos que cada vez pasan más veces, ¿no? Ese marco de lo que nunca ocurre, lo que no es usual, cada vez es más usual, ¿no? Pero Y eso por tanto, exige, Sergio, una mirada de luces largas que a veces en el empresariado no se da, porque es que es más goloso tener dividendo para repartir que decir no. Esto lo voy a invertir en redundar esto. Yo creo que la empresa y el mundo empresarial es una carrera sin fondo, en el cual es importante tener ese marco propósito que tú planteas, porque ante un golpe de estos de caótico, como un COVID o como un elemento de una dana, la única forma de levantarte es porque pienses en largo plazo. Si piensas en el corto plazo, abandonas. Te hundes, ¿no? abandonas. Claro. ¿Para qué voy a levantarme otra vez? ¿No? Claro, ¿Para qué, pero no? tú hablas con el cisne negro ya sufrido. Yo te digo cuando está brillando el sol, que hay que tener mucha visión para... Yo creo que es muy inteligente lo que propones y muy práctico, pero digo, convence tú también a... Bueno, pero te lo encuentras. Creo que en ese marco la buena empresa buena es aquella que tiene buena gente y gente buena y que tiene una vocación de, entendiendo que hacer las cosas bien, generar rentabilidad, ¿no? Y eso te permite que la empresa siga en su máximo nivel de valor, para que la puedas vender o no, pero que conceptualmente genere el máximo valor posible para la sociedad y para ti como empresario, ¿no? Fíjate, yo que voy a tener ya que despedirte, me voy a quedar con que necesito un modelo que sea eficiente y flexible, que sea diferente, que aporte algo y que sea redundante. Así como un poco como... Y con propósito, porque te permita con todo eso, ante el golpe, volver a levantarte para seguir siendo eficiente, seguir siendo diferente y haber aprendido que esa redundancia te ha aportado sobrevivir, ¿no? Sergio Gordillo, socio director de Improve, muchas gracias. A ti, un encantado. abrazo. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta luego.